Una de las cosas más misteriosas del informe del coronel Wayne McDonnell sobre el proyecto Gateway es que falta la página 25. El final de la página 24 dice: el pensamiento o concepto eterno del yo que resulta de esta autoconciencia sirve. Y el documento luego se reanuda en la página 26, como si Wayne hubiera querido revelar un gran secreto. Después de liberar el documento, la CIA recibió una gran cantidad de solicitudes, pidiendo la liberación de la página 25. Pero la CIA dijo que nunca recibió esa página. En el año 2019, Mark Lilly, el coordinador de información y privacidad de la CIA, respondió a un tal Bailey Stoner diciendo: nuestra versión del documento que menciona en su solicitud no contiene la página en cuestión. En el año 2003, un informe secreto de la CIA, llamado Análisis y Evaluación del Proceso Gateway, fue desclasificado. La historia de este informe se remonta al año 1983, cuando las agencias de inteligencia norteamericanas creían que la Unión Soviética estaba realizando sus propios experimentos sobre la percepción extrasensorial para usarla en el espionaje durante la Guerra Fría. Decidieron entonces no quedarse atrás y realizaron sus propios experimentos. En esa época, la CIA se interesó en la investigación psíquica en general, incluida la teoría y la práctica de la visualización remota. Así, el teniente coronel del Ejército de Estados Unidos, Wayne McDonnell, recibía el encargo de explorar la técnica llamada Experiencia Gateway del Instituto Monroe para alterar la conciencia y escapar del espacio-tiempo. En 1950, Robert Monroe, un ejecutivo publicitario, comenzó a presentar evidencia de que ciertos patrones de sonido tenían efectos visibles en los humanos. Estos incluían estados de alerta, somnolencia y estados expandidos de conciencia. 6 años después, Monroe formó una división de investigación y desarrollo dentro de su empresa de programas de radio, con el objetivo de estudiar el efecto del sonido en la conciencia humana. En aquel entonces, él estaba obsesionado con la educación a través del sueño o hipnopedia. Mientras experimentaba con la hipnopedia, Monroe descubrió un fenómeno inusual. Empezó a tener sensaciones de parálisis y vibraciones acompañadas de una luz brillante, las cuales culminaban en una experiencia extracorporal. Tiempo después, e influenciado por estas experiencias, Monroe empezó a producir cintas que contenían aprendizajes aplicados del programa de investigación y fundó el Instituto Monroe con el objetivo de ayudar a expandir la conciencia sobre las actividades no físicas. Monroe publicó su primer libro llamado Viajes fuera del cuerpo en 1971, al que se le atribuye la popularización del término experiencia fuera del cuerpo. Más adelante, el autor registró la primera de varias patentes sobre técnicas de audio diseñadas para estimular las funciones cerebrales hasta que los hemisferios izquierdo y derecho se sincronicen. A este proceso lo nombró HemiSync, sincronización hemisférica, afirmando que podría usarse para promover el bienestar mental o para desencadenar un estado alterado de conciencia. En 1983, el comandante del Grupo Operativo del Ejército de los Estados Unidos le asignó a Wayne la tarea de investigar cómo funcionaba la experiencia Gateway, la proyección astral y las experiencias extracorporales. Wayne se asoció con varias personas para producir el informe, pero sobre todo con Itzhak Bentov, un científico estadounidense-israelí. Desde el comienzo del informe, Wayne manifiesta su intención de emplear un método científico y objetivo para comprender el proceso Gateway. Antes de sumergirse en la tarea de investigar, Wayne desarrolló un marco de referencias con 3 metodologías discretas que alteran la conciencia. Hipnosis. Funciona poniendo el lado izquierdo del cerebro a dormir, o al menos distrayéndolo el tiempo suficiente para permitir que los datos entren directamente en el hemisferio derecho.
Allí, los estímulos pueden llegar a la corteza sensorial y motora del hemisferio derecho y enviar señales eléctricas desde el cerebro a ciertas partes del cuerpo. Dirigir estas señales de manera adecuada, según el informe, puede provocar reacciones que van desde el entumecimiento de la pierna izquierda hasta sentimientos de felicidad. Lo mismo ocurre con el aumento de los poderes de concentración. Meditación trascendental. A través de la concentración, el sujeto concentra la energía en la médula espinal, provocando ondas acústicas que viajan a través de los ventrículos cerebrales hasta el hemisferio derecho, donde estimulan la corteza cerebral y se extienden por todo el cuerpo. Las ondas corresponden al ritmo alterado de los sonidos cardíacos que crea vibraciones simpáticas en las paredes de las cavidades de los ventrículos del cerebro. Wayne observó que los síntomas comienzan en el lado izquierdo del cuerpo, confirmando la complicidad del lado derecho del cerebro. Biorretroalimentación. Esta técnica utiliza el hemisferio izquierdo del cerebro para acceder a la corteza cerebral, motora y sensorial de la parte inferior derecha del cerebro. Mientras que la hipnosis inhibe un lado del cerebro y la meditación trascendental evita ese lado por completo, la biorretroalimentación o biofeedback le enseña al hemisferio izquierdo a visualizar el resultado deseado, reconocer los sentimientos asociados con el acceso al hemisferio derecho y finalmente lograr el mismo resultado. Este proceso puede bloquear el dolor, mejorar las sensaciones e incluso suprimir tumores, según el informe. Wayne prosigue explicando el proceso Gateway y el EmiSync. La diferencia entre el proceso Gateway, la hipnosis, la meditación trascendental y la biorretroalimentación es que se necesita lograr un estado de conciencia en el que los patrones eléctricos del cerebro de ambos hemisferios sean iguales en amplitud y frecuencia. A este proceso se le llama EmiSync. Lamentablemente, los seres humanos no podemos alcanzar este estado por nuestra cuenta, pero las técnicas de audio desarrolladas por Monroe y su instituto afirman inducir y mantener este estado. La técnica del EmiSync utiliza un mecanismo de respuestas repetidas. Una frecuencia externa que imita una frecuencia reconocida lleva al cerebro a imitarla y alcanzar diferentes frecuencias. Para alcanzar estos niveles poco naturales, el EmiSync coloca una frecuencia en el oído izquierdo y una frecuencia de contraste en el oído derecho. Luego, el cerebro experimenta la frecuencia delta, que en la actualidad es conocida como tonos binaureales. En este punto, se introducen una serie de frecuencias a un nivel subliminal, apenas audible. Con el lado izquierdo del cerebro relajado y el cuerpo en un estado virtual de sueño, las condiciones son ideales para promover salidas de ondas cerebrales de mayor amplitud y frecuencia. Al colocar el cuerpo en un estado similar al del sueño, las cintas Gateway, como la meditación, disminuyen la fuerza y la frecuencia de los latidos del corazón que empujan la sangre hacia la aorta. El resultado es una onda sinusoidal rítmica que a su vez amplifica el volumen del sonido del corazón 3 veces. Esto luego amplifica la frecuencia de salida de las ondas cerebrales. En este punto, el cuerpo funciona como un sistema vibratorio sintonizado. El informe afirma que el cuerpo transmite energía de entre 6,8 y 7,5 Hz, que coincide con la energía de la Tierra, de 7 a 7,5 Hz. Las ondas resultantes son largas, unos 40 kilómetros, que también es el perímetro del planeta. Según Bentov, la señal puede moverse alrededor del campo electrostático del mundo en una séptima parte de un segundo. Wayne explica el concepto de Isaac Bentov, quien explica que la materia sólida en el sentido estricto del término no existe. La estructura atómica está compuesta por redes energéticas oscilantes, rodeadas por otras redes energéticas oscilando a tremendas velocidades. Todo el universo es un sistema complejo de campos de energía.
Los estados de la materia, en esta concepción, son meras variaciones del estado de la energía. El resultado de todas estas energías en movimiento es una proyección, un holograma 3D, la realidad tal como la conocemos y a la que llamamos vida. Entonces, la conciencia puede concebirse como una red 3D superpuesta sobre todos los patrones de energía, según Wayne. Usando las matemáticas, cada plano de la red puede reducir datos a una forma 2D. Nuestras mentes binarias pueden procesarlos y compararlos con otros datos históricos guardados en nuestra memoria. Nuestra realidad se forma entonces mediante comparaciones. El hemisferio derecho del cerebro actúa como matriz o receptor principal de esta entrada holográfica. Luego, el hemisferio izquierdo lo compara con otros datos, reduciéndolo a su forma 2D. El tiempo es una medida de energía o fuerza en movimiento. Es una medida de cambio. Para que la energía se clasifique como en movimiento, debe estar dentro de un patrón vibratorio que puede contener su movimiento, manteniéndola quieta. De otra forma, se mueve sin límite ni dimensión hasta el infinito. La energía en el infinito, también llamada el estado absoluto, está completamente en reposo, porque nada la acelera o desacelera. De nuevo, no experimenta ningún cambio, por lo tanto, no podemos percibirla. Ahora volvamos a las frecuencias. Las oscilaciones de onda se producen porque una onda rebota entre dos puntos rígidos en reposo. Sin estos límites, no habría oscilación. Cuando una onda golpea uno de estos puntos, aunque sea por un breve instante, se sale del espacio-tiempo y se une al infinito, un fenómeno que Wayne descubre como una fase de click-out. En teoría, si el patrón de energía de la conciencia humana alcanza una frecuencia suficientemente alta, el click-out puede alcanzar un estado de continuidad. En otras palabras, la conciencia humana puede trascender el espacio-tiempo. La experiencia Gateway y la técnica asociada EmiSync están diseñadas para permitir que los humanos alcancen este estado y establezcan un patrón coherente de percepción en la nueva dimensión. En teoría, podemos lograr esto en cualquier momento. Sin embargo, todo el proceso se ve favorecido si podemos separar la conciencia de nuestro cuerpo. Aquí es donde las cosas se complican. El universo también está involucrado en todo el asunto del holograma, escribe Wayne. Este super holograma se llama torus, porque toma la forma de una enorme espiral autónoma. Este patrón del universo refleja el patrón de electrones alrededor del núcleo de un átomo. Las galaxias, al norte de nosotros, se alejan de nosotros más rápidas que las del sur. Las galaxias al este y al oeste están más distantes. La energía que produjo la materia que compone el universo en el que vivimos, tarde o temprano regresará a sí misma. Su trayectoria es ovoide. A este principio también se le conoce como huevo cósmico. Cuando vuelve a enroscarse sobre sí misma, entra en un agujero negro, pasa a través de un núcleo de energía de muy alta densidad y es escupida al otro lado de un agujero blanco y comienza de nuevo. El holograma del universo, el torus, representa todas las fases del tiempo: pasado, presente y futuro. La moraleja es que la conciencia humana, si se lleva a un estado suficientemente alterado, podría obtener información sobre el pasado, el presente y el futuro, ya que todos existen simultáneamente en el holograma del universo. Wayne sostiene que incluso después de nuestra salida de la dimensión espacio-tiempo y del holograma, nuestra conciencia continúa. En el informe, se establecen 21 fases de concentración, que van desde el focus 1 al focus 21. Cada una de estas fases es un grado más profundo de experiencia. También se menciona una serie de técnicas para llevar la conciencia a un nivel más y más profundo. La caja de transformación de energía. El proceso Gateway comienza enseñándole al sujeto cómo aislar pensamientos extraños
usando un proceso de visualización llamado caja de conversión de energía o caja de transformación de energía. Zumbido resonante. El individuo es sometido al zumbido resonante mediante la emisión de un tono único prolongado. Junto con un coro en las cintas, la mente y el cuerpo alcanzan un estado de resonancia. La afirmación Gateway. El individuo es expuesto a una especie de mantra llamado afirmación Gateway. Tiene que repetir cosas como: soy solo un cuerpo físico y deseo profundamente expandir mi conciencia. Emisync. El individuo finalmente es expuesto a las frecuencias de sonido Emisync y se le anima a desarrollar una relación con los sentimientos que surgen. Ruido añadido. Se practican algunas técnicas de relajación física mientras se amplían las frecuencias de Emisync para añadir ruido rosa y blanco. Esto pone al cuerpo en un estado de sueño virtual, mientras el hemisferio izquierdo está relajado y llama la atención del derecho. El globo de energía. Se anima al individuo a visualizar la creación de un globo de energía en la parte superior de su cabeza, que se extiende en todas direcciones. Entre otras cosas, el globo proporciona protección contra entidades conscientes con niveles de energía más bajos que el individuo podría encontrarse mientras esté en un estado extracorporal. Focus 12. El individuo puede llegar a un estado de conciencia lo suficientemente profundo como para comenzar a interactuar con dimensiones más allá de la realidad física. Para lograr este estado es necesario hacer esfuerzos conscientes y agregar más ruido rosa y blanco. Herramientas. Una vez que se logra el Focus 12, el sujeto puede emplear una variedad de herramientas para obtener retroalimentación de dimensiones alternativas. Resolución de problemas. El individuo identifica problemas fundamentales, llena su conciencia expandida de estos problemas y los proyecta en el universo. Estos pueden incluir tanto problemas personales como dificultades técnicas o prácticas. Patterning. La conciencia es utilizada para lograr los objetivos deseados en la esfera física, emocional o intelectual. Color Breathing. Una técnica curativa que revitaliza los flujos de energía del cuerpo, imaginando colores de una manera particularmente vívida. Barra de energía. Esta técnica implica imaginar un pequeño punto de luz vibrante que el participante carga para canalizar las fuerzas del universo para sanar o revitalizar el cuerpo. Visión remota. Una técnica que sigue a la herramienta de la barra energética es esta en la que el punto se convierte en un vórtice giratorio a través del cual el individuo envía su imaginación en busca de ideas iluminadoras. Mapa del cuerpo vivo. Un uso más organizado de la barra de energía en el que corrientes de diferentes colores fluyen desde el punto hasta los síntomas corporales del color correspondiente. Estas técnicas se practican por 7 días. Solo alrededor del 5% de los asistentes pasan al siguiente nivel. Focus 15. Viaje al pasado. Los sonidos adicionales en las cintas de Emisync incluyen viajes subliminales para expandir aún más la conciencia. Las instrucciones son muy simbólicas. El tiempo es una gran rueda cuyos radios dan acceso al pasado del individuo. Focus 21. El futuro. Este es el estado más reciente y avanzado. Al igual que el Focus 15, es un movimiento fuera del espacio-tiempo, pero hacia el futuro. Movimiento fuera del cuerpo. Solo una de todas las cintas está dedicada al movimiento fuera del cuerpo. Esta cinta está dedicada a facilitar un estado extracorporal cuando los patrones de ondas cerebrales y los niveles de energía del participante alcanzan armonía con el entorno electromagnético circundante. Wayne sugiere al que practique la técnica estar preparado intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con otras formas de inteligencia.
con energías no corporales que exceden la comprensión del espacio y tiempo. Sobre la página 25, una hipótesis es que Wayne McDonnell omitió la página a propósito, como una especie de prueba, es decir, si alguien es capaz de moverse realmente en el espacio-tiempo, entonces puede ubicar la página 25 por su propia cuenta. Esta es mi cuenta de Patreon. Te agradezco considerar apoyar la difusión de este tipo de información.